Hola, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que vean este video representación de la infografía. El día de hoy vamos a abordar el texto de La ciudad de los elegidos, crecimiento urbano, jerarquización social y poder político. Está escrito por Adriana María Suárez Mayorga. Es doctora en ciencias sociales. Es historiadora urbana de Bogotá, con énfasis en el desarrollo político e ideológico de la administración local. Abarca de finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Es historiadora de la Universidad Nacional, magíster también de la Universidad Nacional y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a abordar el primer capítulo del libro, de La ciudad de los elegidos. En la primera parte encontramos los antecedentes, la diapositiva que ustedes ven arriba de primeras. En los antecedentes tenemos que situarnos en el contexto. Entonces, estamos en Colombia del siglo XIX, poco tiempo después de la independencia de lo que hoy conocemos como Colombia. Dichos procesos tuvieron unas repercusiones en lo que tenemos como la creación de las ciudades y diferentes dinámicas sociales. En este caso, abordaremos como los problemas coyunturales, los problemas de inestabilidad política y social constituyen también un retraso, si se le quiere llamar así, o de alguna forma un impedimento para desarrollar mejor la planeación de lo que iba a ser Bogotá como capital de este país. Entonces, tenemos en la primera diapositiva, como lo logran ver ahí, la explicación de cómo las anexiones de varias poblaciones que estaban aledañas a la ciudad se fueron acercando de alguna forma y anexándose para tener una influencia del área central del país y asimismo ayudar a sus propios territorios anexándose a Bogotá. Poco a poco, desde el centro que conocemos de hoy de Bogotá, se van acercando poblaciones y más poblaciones y poblaciones hasta que llegamos al punto de lo que conocemos hoy como Bogotá. Ahora bien, ya que había una baja densidad poblacional, empezamos a ver cómo las tasas demográficas de la ciudad no van creciendo por cuestiones de natalidad, sino que van subiendo por la absorción de la población rural. Esto por diferentes razones. Entre ellas está la violencia o simplemente campesinos que decidían migrar a la ciudad para buscar otra forma de vida, ¿verdad? Pero pues conocemos cómo es la historia colombiana y sabemos que más que todo por actuaciones violentas en las zonas rurales se empezaron a desplazar en grandísimas cantidades a las ciudades, lo cual constituyó también algo muchísimo más complicado de manejar, que ya veremos con el tiempo cómo esto constituye uno de los problemas que tuvo Bogotá para poder desarrollarse, debido a que es la ciudad en donde llegaban y llegan actualmente aún más migrantes de las zonas rurales en busca de mejores oportunidades. Bueno, y además de esto tenemos como la alta actividad constructiva acá en la ciudad genera nuevas dinámicas capitalistas dentro de la misma, es decir, las bienes raíces y la actividad de los bancos empieza a desarrollarse y a transformarse. Claro, era muchísimo más rentable en estas épocas, o bueno, empezaron a tener una mayor cobertura y un empoderamiento muchísimo más fuerte, ya que tenían porque el Estado necesitaba de entes privados que le ayudaran a financiar este tipo de desarrollos sociales, constituyendo otro tipo de problemas. Vamos a ver cómo Bogotá no inició su modernización gracias al proceso de la industrialización, como veíamos en las ciudades europeas. Varias de las ciudades latinoamericanas, entre ellas Bogotá, inicia de una manera diferente, desaforada, a veces mucho más compleja, teniendo en cuenta lo que decíamos ahora, esta explosión demográfica que hay tan repentina complica la situación para quienes querían formar una ciudad más organizada, lo que llamamos una distribución en damero, creando poblaciones segregadas, a veces en las montañas, empezando a buscar en dónde asentarse para estar cerca de la centralidad del país. Ahora bien, en busca de la modernidad, Colombia se intenta asociar dentro del mercado internacional, pero debido a que la economía nacional era tan baja,
Lo que pasa es que llegan las inversiones extranjeras, mayoritariamente de Estados Unidos, inyectando grandes cantidades de dinero para el desarrollo y ellos para sacar su propio provecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En Colombia empieza a llegar demasiado dinero al tiempo y no hay una clara organización de cómo se van a desarrollar las cosas, independientemente de si sean las ciudades o los procesos sociales que se van a llevar a cabo o cómo se va a intentar, decían Mariano Espina, intentar darle fuerza a la economía nacional. Se supone que a partir de ahí se iba a fortalecer y vemos de qué manera sí se logra en algún sentido, pero no como se quería. De alguna manera el equipamiento de las ciudades, en cuanto hablamos de alcantarillado, alumbrado, transporte público, sí estuvieron presentes durante el siglo XIX, pero su desarrollo no era el adecuado. Muchas veces las poblaciones no tenían luz o agua por 1 o 2 o 3 días, por lo mismo, por la falta de desarrollo y de capacidad, aparte de la mala planeación o de las discusiones internas que habían para desarrollar las propuestas para la ciudad. Tenemos adicionalmente que en este siglo sí se logra de alguna manera avanzar en el sentido de que empieza a haber una navegación a vapor por el río Magdalena. Esto también incrementando aumentos de red de caminos, agilización de correo, ampliación de telégrafos y ejecución de distintas vías férreas, generando así dentro del país un mercado interno, estimulando la circulación de personas y haciendo que entre personas de distintas regiones se mezclen ideas y artículos y empieza a florecer algo más nacional, algo de acá. Esta parte en el marco de la dominación del territorio, que ven ustedes en la tercera diapositiva. De esta manera llegamos al progreso de modernidad y planificación, en la cuarta diapositiva, junto con la quinta que habla de modernidad y planificación. Vemos cómo la modernidad bogotana es distinta a la modernidad de las ciudades europeas, porque a pesar de que tenemos la influencia directa de sus ideas, entre comillas, que no lo había dicho antiguamente, de progreso tradicionales, también adicional a ello, en los países latinoamericanos, y en este caso en Bogotá específicamente, vemos cómo se crea lo que llama la autora, el modernismo del subdesarrollo, creando lo que se llama una modernización sin urbanismo, por lo mismo, por las mismas dinámicas que hemos ido mencionando a lo largo del video. En este apartado del capítulo hay un título muy interesante que se llama La dialéctica de la modernidad. Vemos cómo se legitima el poder a partir de, lo llama la autora, teatralizaciones de poder, conmemoraciones, monumentos, etc. Además de, como les decía, conmemoraciones con alcaldes, autoridades eclesiásticas, todo para legitimarse y verse como la autoridad para las personas que llegaban del exterior. Pero bueno, del exterior del país, ¿no? Que no estaban cerca de la parte central, porque como vemos, ya Bogotá se convierte en un punto focal del país. Ya llegan de todas las regiones, vienen desde la costa hasta los que vienen de abajo del Cauca o del sur del país. En este apartado encontramos cómo empieza a haber una segregación social, en donde, por ejemplo, dice, cito, donde los cachacos concurrirían de día a admirar las realizaciones de progreso, en la contraposición indiscutible del panorama de las cruces, en el que proliferaban las chicherías, la deficiencia mental y la barbarie. Es la forma en la que se expresan de las personas que no eran cachacas, que no eran del territorio y que no eran personas adineradas. De esa manera era la perspectiva de ellos a esas personas o a esas comunidades que empezaron a anexarse cada vez más a Bogotá. Ok, ahora para intentar no pasarnos de los 10 minutos reglamentarios, vamos a hablar de que al final vemos cómo hay diferencias internas entre las distintas administraciones y también hay competencia de empresas extranjeras que vienen a hacer las inyecciones de dinero, ¿verdad? De las inversiones. Entonces vemos cómo en esas competencias los perjudicados o la perjudicada es la ciudad de Bogotá, porque no se logran consolidar los proyectos que se llevan y peor aún, no solamente no se consolidan, sino que muchas veces hay que indemnizar a las personas que hicieron contratos pero que no se logra terminar. Por ende es muy complicado desarrollar bien una ciudad cuando una planeación siempre ha estado entre peleas de unos y otros o afectada por la violencia de este país. Muchísimas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado la explicación. Teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo para hablar del texto, les quería decir que espero que podamos todos algún día
lograr crear conocimiento entre todos y reconocer al otro sin ningún tipo de segregación. Bye.